¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con lo que se viene encima, porque hay mucha discusión cada vez que hay un gobierno entrante y en la antesala de la concreción de la entrada de ese gobierno se habla muchísimo y queremos tratar de decir a ver qué cosas tienen sentido y qué cosas no tienen sentido. Vamos a conversar con Marco Moreno, director del Centro, del Centro de Opinión Pública de la Universidad. Claro, Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, Marco. Gracias, Fernando, a ti. Yo decía eso que se habla muchísimo de lo que puede ser, etcétera, y particularmente cuando tú tienes a un presidente entrante que, bueno, no tuvo, si tú quieres, su partido o buena parte de la gente que lo acompaña no ha tenido todavía experiencia de gobernabilidad, de gobierno real. ¿Cómo ves tú a José Antonio Kast en estos primeros días de presidente electo? Sí, probablemente ese elemento, ¿no es cierto?, la dimensión simbólica del poder probablemente sea lo que ha caracterizado los primeros días del presidente electo, ¿no? Recuerda tú que la primera decisión que toma es, bueno, en ese discurso del día domingo, sí, el 14 de diciembre por la noche, cuando yo creo que lo que intentó fundamentalmente fue recalibrar expectativas, ¿no? Él llegó, sacó una altísima votación en el margen de la victoria de un 58% de los votos, evidentemente más de 2 millones de votos por sobre Yaner Jara, le dio una victoria muy amplia, ¿no? Y por lo tanto un mandato muy consistente. Pero junto con eso, evidentemente, él entendió que debe alguna de las expectativas de alguna manera morigerarla, atenuarla, y lo que ha estado haciendo justamente una vez electo forma parte justamente de ese recalibramiento de expectativas. Pero dentro de esta dimensión simbólica del poder, como te digo, hay dos hechos que me llamaron la atención. Bueno, el viaje a Argentina, sí, evidentemente, claro, que estuvo pensado, nada de esto es producto de la improvisación, ni que se tomara, ¿no es cierto?, en un momento que no era el adecuado. Un viaje que normalmente los presidentes chilenos lo hacen durante o poco tiempo después de ser electo o inmediatamente asumido. Gabriel Boric incluso viajó en el mes de diciembre, ya había ganado la segunda vuelta y viajó a ver al entonces presidente Fernández, ¿no? Entonces tampoco es una novedad que viaje a Argentina. Sin embargo, creo que lo hizo con mucha rapidez y demostrando, ¿no es cierto?, que estaba tomando, ¿no es cierto?, decisiones aún todavía sin ser el presidente en funciones. Y el segundo hecho que forma parte de esta dimensión simbólica del poder, creo yo, que tiene que ver con esta decisión de vivir en el Palacio de la Moneda, ¿cierto? Esto no es una pura decisión doméstica, no es una pura decisión que tenga que ver, ¿no es cierto?, con mejorar los tiempos de desplazamiento, porque en realidad eso se podría resolver de otra manera, ¿no es cierto?, un helicóptero, lo que tú quieras, sí, podría facilitar los tiempos de desplazamiento. No, tiene que ver con una recentralización del poder en la figura del presidente. Yo creo que hay un hecho bien importante en donde de alguna manera José Antonio Kast en estos días ha mostrado justamente que está concentrando el poder en esta lógica de los presidentes con un fuerte presidencialismo. Chile, América Latina, a imitación de lo que es Estados Unidos, somos regímenes presidencialistas, ¿no? Pero aquí, más que en una lógica de presidencia delegativa, yo creo que va a haber una alta concentración del presidente. Eso tiene una ventaja, que la gente siente que el presidente no solamente está preocupado, sino que ocupado, pero también tiene un riesgo, ¿no? Y que es que si las cosas no siempre salen bien, ¿no?, o hay problemas, ahora, el costo lo tiene que asumir él. Ahí Marco, hay un punto súper interesante con lo que tú planteaste respecto de irse a vivir en la moneda, porque los presidentes normalmente, acuérdate tú, para atrás, llegaban a la moneda, o sea, eran electos, y había un periodo así como de iniciación, estudio, que podía durar 3, 4 meses, y recién después de eso se empezaba a... Eso ya se terminó. Tú tienes hoy día que empezar a gravitar como la máxima autoridad del país de inmediato. Y creo que desde ese punto de vista, en términos simbólicos, lo que está haciendo José Antonio Kast apunta ya. Apunta, mira, este no va a ser un presidente que viaja mucho o que llega del campo, llega qué sé yo, del sur. Es un presidente que va a estar donde está el poder. Y por lo tanto,
la transmisión de ese mensaje, ¿tú crees que implica algún tipo extra de cosas que vaya también a intentar hacer? Como por ejemplo, ¿quiénes van a escoger como ministros? ¿Qué tipo de personas lo van a acompañar? Sí, y por eso te decía que este concepto que está estudiado en la ciencia política, la gestión simbólica del poder, Exacto. ¿no? De alguna manera se hace muy presente, ¿no? En cómo el presidente electo está tomando sus decisiones. La conformación del gabinete que él se autoimpuso, o su comando se autoimpuso, el plazo hasta el 15 de enero, entre paréntesis, se nos quedaba fuera en esto que es la gestión simbólica del poder, el haber creado, ¿no es cierto?, un espacio institucional que es la oficina del presidente electo, Exacto. ¿no? Que tiene un domicilio, que tiene equipos, o sea, es otro elemento en donde él está haciendo efectiva esta gestión simbólica del poder. Entonces, de alguna manera, estas decisiones que tiene que estar el presidente, lo que tienen que apuntar justamente es a cómo enfrentar el desafío de la gobernabilidad. Tú lo planteabas de alguna manera, ¿no? Son tres elementos que yo creo que el presidente tiene que tener en cuenta en la conformación de su gabinete de aquí al 15 de noviembre. En primer lugar, la aritmética parlamentaria, ¿no? O sea, el presidente tiene que darse cuenta de que, si bien es cierto, tiene una mayoría relativa en la Cámara de Diputados, en el Senado hay un virtual empate, muy Sí, claro. parecido a lo que tenemos hoy día. La legislatura que va a asumir el 11 de marzo en el Senado se parece mucho a lo que tenemos hoy, y por eso que la principal preocupación del presidente es cómo de alguna manera logra generar cohesión, generar unidad, ¿no es cierto?, en lo que va a ser el oficialismo a partir del 11 de marzo, y por lo tanto, por eso que la aritmética parlamentaria es importante. La pregunta es entonces, desde ese punto de vista, ¿él va a gobernar con el 24% que ganó en la primera, con equipos que se parezcan más al 24% con el que ganó en la primera vuelta, o va a gobernar con equipos más amplios como con los que lo apoyaron en el 58% de la segunda vuelta, ¿no? Ahora, ¿qué le dicen a él? ¿Tú has visto algunas de las declaraciones que han hecho algunas otras personas del sector, incluso ex candidatos? Porque una de las cosas que inmediatamente es un mensaje, tal cual como la llegada a la moneda como su casa, es su primer gabinete. Y yo creo que ahí hay un montón de gente que está mirando a ver qué tan duro, qué tan dialogante eventualmente puede ser el gobierno. Es clave, yo creo que la conformación de la estructura gubernamental del presidente José Antonio Kast, en donde tenemos que fijarnos en la diversidad, porque, claro, alguien podría decir la homogeneidad ayuda a la coordinación, a ponerse de acuerdo, a tomar decisiones fáciles. Sí, te ayuda, pero la diversidad, o sea, incluir otras miradas, otras visiones, te aporta, ¿no es cierto?, elementos para reducir tu ceguera situacional. Normalmente los gobernantes tienen un problema de ceguera, ¿no es cierto?, que si tú tienes personas que piensan parecido a ti o te hablan lo que tú quieres escuchar, lo que haces es aumentar tu ceguera situacional. Por lo tanto, lo que el presidente debiera buscar es cómo disminuye eso, y para eso requiere diversidad. Esta figura que se usa de que estamos pasando de Pío Nono, ¿no es cierto?, de la Escuela de Derecho de la Sí, Universidad claro. de Chile a A la Alameda, Católica. donde está la sede central de la Universidad Católica, puede ser algo que diga muchas cosas respecto a la conformación del gabinete. Y ahí es donde yo creo que tiene que haber un equilibrio, sobre todo, por ejemplo, en la derecha, la incorporación de Renovación Nacional, de la UDI, de Bópoli, incluso de Demócratas y Amarillo, que son movimientos que apoyaron a José Antonio Kast, también es un factor importante para dotar de mayor diversidad. Ya. Pero también, más importante que la estructura de la arquitectura del gabinete, creo yo, también es el segundo piso. Ahí hay que ponerle mucha atención, Sí. ¿no? Cuando uno mira por contraste los problemas que ha tenido este gobierno, el del presidente Gabriel Boric, respecto de su segundo piso, su staff de asesores, ¿no es cierto?, los que están ahí más cerca de él, evidentemente, debería ser un buen aprendizaje para que el presidente José Antonio Kast entienda que la oficina del gobernante tiene que tener miradas más amplias, más diversas, y no solamente que todos te digan, presidente, lo estamos haciendo muy bien, vamos adelante, porque claro, los presidentes necesitan apoyo cálido, es importante la contención emocional, pero se requiere de también apoyo frío, ¿cierto? Que te digan, esto no está bien, esto no se puede hacer, esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo, y eso es lo que uno echa en falta a veces, y por eso que es tan importante, como tú dices, la conformación del elenco que va a Sí. acompañar al Ahora, presidente. Marco, una de las cosas que es tremendamente importante en todo gobierno, y particularmente voy a centrarme en Chile, es la calidad y naturaleza de la oposición.
es decir, de la oposición que le tocó ser oposición porque no ganó. Y hoy día tenemos una situación bien particular, porque históricamente había partidos súper potentes que, ganaran o no ganaran, generaban de alguna manera una mirada y podían aglutinar y podían, qué sé yo, de alguna manera conectarse con el resto. La democracia cristiana fue durante los 60, los 50 para adelante, pero una masa gigantesca. El Partido Comunista ni hablar, el Partido Socialista. Bueno, pero hoy día tú ves partidos que empiezan a disminuirse. ¿Cómo funciona entonces la lógica de una oposición que está de alguna manera empequeñeciéndose? Sí, y ese es el gran desafío que tiene el actual oficialismo, que a partir del 11 de marzo, por decisión de los ciudadanos, ¿no es cierto?, va a pasar a ser oposición. Así. Y lo que nos preguntamos mucho es si va a haber continuidad del actual oficialismo siendo una oposición única, coherente, o lo que vamos a tener es una oposición que se va a dividir en dos, a lo menos en dos bloques, por un lado el Frente Amplio y el Partido Comunista, y por otro lado el socialismo democrático más la democracia cristiana. Ahora en el mes de enero está convocado en los próximos días una suerte de encuentro, ¿no es cierto?, de toda la oposición para ver cuál es el rol que van a asumir a partir del 11 de marzo. El Partido Comunista ya tomó una decisión, ¿no?, notificada el fin de semana respecto de sus resoluciones internas acerca del rol opositor que van a tener, sí, que ha generado polémica, que ha generado discusión. Que se pareció un poco a los llamados al estallido antes. Exactamente, pero que no generan novedad, ¿no? Yo sí, creo que nadie se podría sorprender de lo que resolvió el Partido Comunista. La gran pregunta que nos hacemos es qué va a hacer el resto de la oposición, ¿no? Y por lo tanto, al igual como ocurrió en este gobierno, probablemente tengamos que hablar de las oposiciones, ¿no? Porque no hay una sola oposición única al gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que había los republicanos, los nacional libertarios, la derecha tradicional de Chile Vamos, y probablemente en el gobierno de José Antonio Caz ocurra algo parecido. Y dime una cosa, Marco, ¿qué posibilidad hay que, ves tú, la imagen, la escenografía política chilena básicamente se extreme? Que rápidamente tú tengas un polo muy fuerte que mira a Kast y cree que Kast va a ser, sé yo, alguien como muy duro desde la extrema derecha, cosa que yo, para serte franco, no lo creo. Y por otra parte, ves que hay que hacerle una oposición equivalente y todo lo que de alguna manera aglutinaba al 60-70% del país hasta hace muy poco, va a tener que escoger ¿a qué bando me voy? Es bien importante eso que tú señalas porque hay dos datos que son relevantes, ¿no? Primero, el actual oficialismo, que va a ser oposición mañana, tiene que entender, ¿no es cierto?, que fue derrotado y muy duramente derrotado en términos de lo que era su proyecto, ¿no? Esto no es un retroceso electoral, aquí hay una derrota política, simbólica, si tú quieres, y vamos a ver si es cultural, porque Johannes Kaiser ha planteado la batalla cultural como un elemento central de lo que va a ser el gobierno de José Antonio Caz, pero esto está por verse, por lo tanto, va a depender la oposición, quienes van a hacer oposición a partir del 11 de marzo, un poco de si son capaces de procesar efectivamente esta derrota, ¿no es cierto?, y cómo la procesan, pero también del lado del actual, digamos, de los que fueron triunfantes en la elección del 14 de diciembre, los que van a ser el oficialismo, también hay un dato muy relevante. Ese 58% que votó a José Antonio Caz no es un 58% que implica adhesión ideológica, ¿no? Es un 58% en donde su gran mayoría votó por el orden, por la estabilidad, ¿no es cierto?, por las condiciones para generar mayor crecimiento económico, todo lo que tú quieras. Darle la chance a alguien que era distinto a quien está. Y eso es un voto claramente de orden y por lo tanto el aprendizaje que debiera sacar José Antonio Caz y quienes lo rodean es que tampoco puede ser un buen negocio apuntar a la polarización, porque en la medida que apuntan la polarización, ¿no es cierto?, evidentemente termina, ¿no es cierto?, generándose un clima muy complejo para la gobernabilidad. En Chile los gobiernos parten en posiciones, yo diría, muy digamos, definidas, pero siempre terminan gobernando por el centro.
cómo está terminando su gobierno, Gabriel Boric, no vamos a decir que es un gobierno identitario, de izquierda, sino que es un gobierno que termina gobernando por el centro. Por lo tanto, si esa elección la aprende tempranamente o la procesa tempranamente José Antonio Kast y su equipo, ¿no es cierto?, probablemente generen mejores condiciones para una gobernabilidad que no va a ser fácil. Ahora, eso significa, lo que tú estás diciendo, Marco, que se tiene que valorizar el centro. ¿Ah? Y el centro tiene que, bueno, existir. Porque si no, ¿a qué centro estamos hablando? El centro se está desmembrando hace rato ya. Exacto. Hay un vaciamiento del centro. Incluso una de las tendencias de este último año 25 en América Latina, en las elecciones que vimos en América Latina, fue un vaciamiento del centro, no por un problema de demanda, diría yo, sino por un problema de oferta, para ponerlo en términos económicos. O sea, no es que la gente no quiera, los electores, Es que los no había ciudadanos, candidatos. Dicen. no hay una buena oferta. Claro. O sea, no hay partidos que representen, no hay liderazgos que representen adecuadamente esto que le llamamos centro, pero en realidad hablamos del concepto de moderación, de gradualidad, cuando nos referimos a esta idea del centro, ¿no es cierto? Nos referimos a esa expectativa de lo que la gente quisiera. La gente quiere gradualidad, quiere moderación, y esa oferta hoy día nadie la está representando adecuadamente. Por eso que digo que es un problema no de demanda, sino que de oferta, y que está teniendo efectos sobre este vaciamiento del centro que estamos observando, que la expectativa es que parte de la oposición a partir del 11 de marzo entienda esta elección, ¿no es cierto?, y genere un cambio en lo que son sus prácticas políticas. Ahora, dime una cosa, el poder que tiene un presidente de la República en Chile es alto, es fuerte, pero tiene un Congreso, que como tú muy bien dijiste, bueno, no está en absoluto en mayoría con José Antonio Kast, el nuevo presidente electo. Sin embargo, esa relación, y lo estamos viendo nosotros hoy día, lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una política de Congreso histórica notable, y hoy día tiene a los propios republicanos cuestionándole y negándole cosas al presidente Trump, porque consideran que él está actuando en términos propios, no en términos de lo que es el Partido Republicano. ¿Qué tanto aquí el que tú llegues con una coalición y que de alguna manera propongas una serie de medidas, ¿cómo se obtiene el apoyo político en Chile? Bueno, esa es una gran, digamos, pregunta que nos hacemos incluso desde la ciencia política, y todo el mundo se hace porque en una lógica de fragmentación y de atomización como la que venimos observando del sistema político chileno, pero también del resto de los países, evidentemente se hace más difícil gobernar, ¿no? Moisés Naím decía que cada vez es más fácil ganar una elección y cada vez es más difícil gobernar, Claro. justamente porque el problema se produce en el momento, ¿no es cierto?, en que tienes que comenzar Después de que a tomar, ganaste. después de que ganaste, ¿no? Claro. Y después de que ganaste, y eso le está pasando a José, o le va a pasar a José Antonio Kast, empieza lo que algunos están denominando la cuenta progresiva. Hasta ahora lo que decía José Antonio Kast cuando fue candidato fue que les quedan 80 días, les quedan 70 días, les quedan 50 días, ¿no es cierto? Pero a partir de ahora comienza una cuenta progresiva, que quiere decir que han pasado 10 días, han pasado 20 días, han pasado 30 días y ninguna de las cosas que se plantearon, ¿no es cierto?, se están concretando, ¿no? Y eso es uno de los problemas básicos que están teniendo los gobiernos, que es la incapacidad para generar resultados. Y lo que encumbra a un gobierno, ¿no es cierto?, o lo hace caer son los resultados. Esa es la palabra, ¿no es cierto?, mágica. La gente hoy día se mueve no por consideración ideológica, sino que por mucho pragmatismo. Y ese pragmatismo está asociado a los resultados. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a tener que hacer el presidente electo? Bueno, una vez que asuma, construir gobernabilidad. Dotar de viabilidad política a los cambios que él quiere hacer, y eso va a implicar llegar a acuerdos y entendimiento. Por eso que las líneas rojas de Kaiser, ¿no es cierto?, que hablan más bien de una agenda identitaria, no dialogan mucho, creo yo, con un gobierno de emergencia. José Antonio Kast ha dicho, y fue el eslogan de su campaña, vamos a instalar a partir del 11 de marzo un gobierno de emergencia. Migración, desarrollo económico, seguridad, esos son los ejes.
¿Cómo convive eso con una agenda identitaria como la que está planteando el Partido Nacional Libertario y el propio Johannes Kaiser, que están diciendo tenemos que terminar con el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Claro. tenemos que revisar las políticas que hay hoy día respecto al tema del manejo o del tratamiento de la sexualidad en los establecimientos educacionales? Esa es una agenda identitaria que no dialoga, creo yo, con el sentido de la urgencia de un gobierno de emergencia como el que ha planteado el presidente electo, y por lo tanto ahí se está produciendo una fricción entre la lógica de negociación que está llevando las líneas rojas de las que habla Johannes Kaiser y su Partido Nacional Libertario y lo que son, ¿no es cierto?, las decisiones que tiene que tomar el gobierno. Y dime una cosa, Marco, el presidente de la República, el presidente electo, en este caso José Antonio Kast, tiene el poder de mandar mensajes simbólicos. Ya tú lo dijiste, un mensaje simbólico, irse a vivir a la moneda. Como que le dice a todo el mundo, yo tengo una pega que ustedes me han dado y yo voy a trabajar y vivir en esa pega. Okay. Hay otras señales que serían interesantes. Por ejemplo, ¿cómo puede ser la relación de José Antonio Kast con los vecinos? Particularmente con Milei. Porque, bueno, las cosas están bien extrañas en el mundo hoy día y las alianzas, las adhesiones dejaron de ser, como tú muy bien dijiste, ideológicas y pasaron a ser de fuerza. Bueno, aquí al lado tenemos a alguien que ideológicamente es relativamente afín, pero siempre ha habido una muralla que se llama Cordillera de los Andes de diferencia. Y porque justamente en esa visita a Argentina todo funcionó bien hasta la foto con la motosierra, ¿no? Incluso dentro de su propio comando, ¿no es cierto?, no fue bien evaluada la foto con la motosierra, porque la gente sí le parece que Milei está haciendo algunas cosas que son interesantes, pero que no tienen que ver con lo que está pasando en Chile. O sea, nosotros estamos con una inflación muy baja, ¿no es cierto? Argentina viene en un proceso de generar acciones de shock para poder mejorar su situación inflacionaria o de la economía. Por lo tanto, los parecidos son hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera que Kast busque demasiado imitar a Milei, puede, ¿no es cierto?, de alguna manera comenzar a generar ciertas dudas en su propio electorado respecto de esta cercanía demasiado ideológica con el presidente Milei. Además, los cariños con Donald Trump, ¿no es cierto?, van a comenzar a ser disputados. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos inyectó con un préstamo muy sustantivo antes de las elecciones, ¿no es cierto?, de gobernadores de medio término en Argentina, que entre otras cosas podría explicar la victoria de Milei, ¿no es cierto?, o que no haya sido, ¿no es cierto?, fuertemente derrotado. Por lo tanto, ¿cómo esa relación con Trump y con Estados Unidos, cómo se va a manejar? ¿Va a ser una relación de cooperación con Argentina o en algún momento se va a convertir en una relación de competencia, ¿no? El Tratado Antártico termina en un par de años más, ¿no es cierto? Vamos a ver si Estados Unidos aparentemente no tiene una posición muy favorable a renovar ese Tratado Antártico y por lo tanto ahí se pueden comenzar a producir algunas fricciones. A lo mejor Argentina está más dispuesto a llegar a entendimiento con Estados Unidos para el establecimiento de bases, ¿no es cierto?, en la Antártica, que ya las tiene, pero que de alguna manera el acceso a puertos, y Chile no tanto. Entonces, de alguna manera ahí vamos a comenzar a tener algunas diferencias que probablemente se hagan más evidentes en materia de política exterior. ¿Y qué ministerio, a tu juicio, va a ser el trascendental? Te lo pregunto porque muchas veces, según lo que esté pasando, se mira a quién va a llegar aquí o acá. Y hoy día de todo lo que hablamos es de delincuencia, qué sé yo, la situación económica, en particular determinadas cosas. A ver, ¿cuál a tu juicio, si tú tuvieras que escoger uno, a ver, ¿qué ministerio es el que te llama la atención o estás esperando que haya alguna cosa distinta? Yo creo que una señal política importante para la gobernabilidad es lo que pase con los ministerios políticos, o sea, Interior y Sexpress. Es cierto que Interior hoy día está más disminuido, ¿no es cierto?, porque todo lo que era el tema de seguridad salió a ese Ministerio de Seguridad, ¿no?, que hoy día existe. Pero la capacidad de construir acuerdos y entendimientos que son necesarios para la gobernabilidad va a pasar por ahí,
¿no? Va a pasar por quién sea el ministro o ministra que asuma la Secretaría de la Presidencia o el Ministerio del Interior, que juegue ese rol de articulador político, ¿no? De José Antonio Kast tiene tareas muy importantes para enfrentar los problemas estructurales que el país tiene, pero va a requerir de un ministerio o de un biministro, no sé si lo va a funcionar como se plantea todavía, que podría generarse para poder conseguir los acuerdos necesarios para poder avanzar en esa dimensión. Ya, ¿y eso no corre el riesgo de quitarle un poco el protagonismo central al presidente? Corre el riesgo, pero efectivamente creo que se requiere de cierta ductilidad para construir acuerdos y entendimiento, para tejer, ¿no es cierto?, una gobernabilidad que va a ser frágil para José Antonio Kast en los primeros meses incluso, ¿no? Y por lo tanto, la gran pregunta que estamos haciéndonos es si José Antonio Kast se va a involucrar directamente él en esa capacidad de construir los acuerdos. Primero tiene que ordenar su alianza. Lo que tiene hoy día es una alianza electoral. Primero tiene que ver si conforma una coalición de gobierno, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, cómo se entiende con las oposiciones. Y por lo tanto, eso requiere de ciertas competencias y ciertas capacidades que nos hablan de la necesidad de contar con un ministro o ministra importante en esos dos ministerios. Porque lo otro es técnico, ¿no es cierto? El manejo de la economía, el manejo de las relaciones internacionales. Nosotros tenemos política de Estado, puede tener algunos matices, pero tendemos a tener una dirección en materia de política exterior. Y lo otro son los ministerios sectoriales que van a tener su curso, pero yo creo que lo político va a ser clave para la administración del presidente Kast. Marco Moreno, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros aquí conversando sobre lo que se viene encima y tan trascendental en los próximos días. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.